¿Sabes qué es lo que nadie te cuenta sobre cumplir 70 años? Que no es el final de la película, es una revelación. Y déjame decirte algo que he descubierto después de observar durante años a miles de personas en consulta. Los cambios que llegan a esta edad no son lo que te han hecho creer. No son solo arrugas, no son solo canas, son transformaciones profundas que pueden hacerte más libre que nunca si aprendes a trabajar con ellas en lugar de luchar contra ellas. La mayoría vive aterrorizada pensando en la vejez, pero hoy quiero revelarte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Existen 8 cambios específicos e inevitables que aparecen cuando cruzas la línea de los 70 años, y algunos de ellos te van a sorprender gratamente. Después de más de 40 años trabajando con personas de todas las edades, he visto un patrón que se repite una y otra vez. Y lo más fascinante es que estos cambios no discriminan. No importa si fuiste rico o pobre, exitoso, fracasado, todos experimentamos estas transformaciones. La diferencia está en cómo las enfrentamos. Ahora escucha esto con atención. 3 de estos cambios son físicos, pero los otros cinco son psicológicos y son esos precisamente los que determinan si esta etapa será un periodo de sufrimiento o una oportunidad para florecer. Y te adelanto algo importante, el cambio número 6. Casi nadie lo ve venir y es el que más impacto tiene en tu felicidad y en tu sentido de propósito. ¿Sabes por qué la sociedad nos ha mentido sobre esta etapa? Porque vivimos en una cultura obsesionada con la juventud, una cultura que ha convertido envejecer en sinónimo de deterioro. Pero la realidad es muy distinta. Los datos científicos y mi experiencia clínica demuestran que la década de los 70 puede ser una de las más significativas de toda tu vida. El primer cambio inevitable que sucede al cumplir 70 años es algo que desafía toda lógica. El tiempo comienza a moverse de manera extraña y no es una percepción subjetiva nui solú que te sientas rápido. Es un fenómeno neurológico real con consecuencias profundas en cómo vives tus días. ¿Alguna vez han escuchado a una persona mayo decir que el año pasó volando? Bueno, para ellos no es una exageración, no es una queja nostálgica, es su realidad neurológica. Y la ciencia lo explica de manera fascinante. Resulta que nuestro cerebro mide el tiempo basándose en experiencias nuevas. Cuando eres joven, cada día está lleno de primeras veces. Tu primer beso, tu primer trabajo, tu primer viaje, tu primer fracaso importante. Cada experiencia nueva crea una marca temporal en tu memoria. Por eso los veranos de la infancia parecían eternos. Cada día era una aventura. Cada momento era nuevo. Pero al llegar a los 70, la mayoría de las experiencias ya las has vivido. Tu cerebro entra en piloto automático. Las rutinas dominan tu vida. Y cuando hay pocas experiencias nuevas que registrar, el cerebro comprime el tiempo. Es como si editara una película eliminando las escenas repetitivas. Un estudio de la Universidad de Duke demostró que las personas mayores de 70 procesan el tiempo hasta un 60% más rápido que los jóvenes. 60%, imaginen eso. Un año para ellos se siente como 4 meses para nosotros. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Esta distorsión no solo afecta cómo perciben el presente, sino también cómo recuerdan el pasado. Los eventos de hace 50 años pueden sentirse más cercanos que lo que desayunaron ayer. La línea temporal se vuelve difusa, nebulosa. Tuve una paciente, Marta, de 84 años, un Geomijiju Walter. A veces, no sé si algo pasó hace 10 años o el mes pasado, todo se mezcla y no era demencia, era simplemente su cerebro reorganizando las prioridades de almacenamiento. ¿Y saben qué es lo más impactante que descubrí? Este cambio en la percepción temporal también altera la capacidad de planificación a largo plazo. Cuando un año se siente como un parpadeo, hacer planes para dentro de 5 años pierde todo sentido. Por eso muchas personas de 70 viven intensamente el presente, no por sabiduría filosófica,
sino porque el futuro se siente abstracto e irreal. Déjenme darles otro ejemplo concreto. Tenía un paciente llamado Eduardo, arquitecto jubilado de 81 años. Me contó que solía planificar todo con meses de anticipación, pero ahora cuando alguien le pregunta qué hará el próximo verano, la pregunta le parece absurda. El próximo verano, eso está a años luz, me decía, cuando en realidad solo estaban a 6 meses. Esta aceleración temporal tiene consecuencias profundas en cómo los septuagenarios toman decisiones, ya no posponen, ya no dicen algún día, si quieren hacer algo, lo hacen ahora, porque ahora es lo único que se siente tangible. Y hay algo más que pues he observado, esta distorsión temporal también afecta a las relaciones. Cuando ves a tus nietos una vez al mes, para ti han pasado semanas, pero para ellos ese mes fue eterno. Por eso muchos abuelos se sorprenden de lo rápido que crecen los niños. No es que los niños crezcan más rápido, es que el tiempo del abuelo se mueve a otra velocidad. Esta desincronización temporal crea brechas de comunicación enormes. El segundo cambio inevitable es una de las más liberadoras y también una de las más problemáticas. El filtro social que te hizo comportarte bien toda tu vida simplemente se apaga. A los 70 años la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que te dice no digas eso o mejor cállate, comienza a perder eficiencia. Y esto no es algo malo per se, es una reorganización de prioridades cerebrales. ¿Recuerdan a ese abuelo que dice exactamente lo que piensa sin importar las consecuencias? No es que se haya vuelto grosero, es que su cerebro dejó de gastar energía en filtrar cada pensamiento antes de verbalizarlo. La amígdala, el centro emocional del cerebro, también cambia su funcionamiento. A los 70 responde menos a estímulos negativos y más a positivos. Esto se llama el sesgo de positividad del envejecimiento. Suena bonito, ¿verdad? Pero tiene su lado oscuro. Por un lado, las personas mayores son más felices en general. Dejan de preocuparse por cosas triviales. Ya no les importa lo que piensen los demás. Liberan años de resentimientos acumulados. Es hermoso de ver. Pero, por otro lado, este mismo mecanismo los vuelve más vulnerables. ¿Por qué creen que los estafadores atacan a personas mayores? Porque su cerebro no detecta las señales de peligro social con la misma eficacia. Ven bondad donde hay manipulación, confían donde deberían dudar. Tengo un caso que me marcó profundamente. Rodolfo, 81 años, empresario exitoso toda su vida. Un día llegó a mi consulta devastado. Había perdido sus ahorros por una estafa que cualquier persona más joven hubiera detectado en segundos. Me dijo, Walter, no entiendo qué me pasó. Yo era tan desconfiado antes, le expliqué que su cerebro había cambiado, que no era tonto ni ingenuo. Era simplemente un septuagenario con un sistema de detección de amenazas recalibrado. Esta pérdida del filtro también explica por qué muchas personas mayores expresan amor de manera más directa. Te dicen te quiero sin rodeos, te abrazan más fuerte, lloran con más facilidad. El barniz social se cae y lo que queda es emoción pura. Tuve otra paciente, Gloria, 83 años. Toda su vida había sido reservada, casi fría emocionalmente. Fue educada en una época donde mostrar afecto era signo de debilidad, pero a los 80 cambió. Empezó a abrazar a sus hijos, a decirles cuánto los amaba, a llorar en las reuniones familiares. Sus hijos estaban desconcertados, pensaban que tenía Alzheimer, pero no era simplemente que su cerebro había decidido que ya no tenía sentido seguir conteniendo las emociones. ¿Para qué? Para mantener una imagen que ya no importaba, para seguir cumpliendo expectativas sociales de una época que ya pasó. Y aquí está la paradoja. Esta ausencia de filtro los hace más auténticos, pero también más vulnerables al rechazo. Cuando expresan amor y no reciben respuesta,
el dolor es más agudo. Cuando dicen su verdad y son ignorados, la herida es más profunda porque ya no tienen las defensas psicológicas que antes los protegían. He visto a pacientes devastados porque dijeron, te quiero a un hijo que respondió con un ok distraído. Para el hijo fue solo una interacción más. Para un padre G70 fue un puñal en el corazón. El tercer cambio inevitable es una de las más temidas, pero también una de las menos comprendidas. La memoria se vuelve radicalmente selectiva. Y antes de que entres en pánico, déjame explicarte qué significa realmente. Sí es cierto que la memoria de corto plazo puede volverse más frágil. Olvidas dónde pusiste las llaves, por qué entraste a una habitación, el nombre de esa persona que acabas de conocer. Y esto genera ansiedad porque lo interpretas como el inicio del deterioro cognitivo. Pero aquí está lo interesante, los estudios neurocientíficos han demostrado algo revelador. Tu cerebro a los 70 no está defectuoso, está optimizado de manera diferente. Está haciendo una selección natural de información basada en relevancia emocional y significado. Tu cerebro decide, esto importa, esto lo guardo, esto es trivial, esto lo descarto, y prioriza recuerdos emocionalmente significativos sobre datos superficiales. Por eso puedes recordar con claridad cristalina el día que nació tu hijo, pero olvidas que comiste ayer. Esto no es un error del sistema, es una característica. Tu cerebro está liberando espacio cognitivo de lo irrelevante para enfocarse en lo significativo. Y aquí viene la parte difícil. Esta selectividad también puede volverse problemática si no la manejas bien. Puedes empezar a vivir demasiado en el pasado, rescatando constantemente recuerdos de cuando todo era mejor. O puedes angustiarte tanto por los olvidos que desarrolles ansiedad anticipatoria. La clave está en trabajar con tu memoria no contraela. Usa herramientas externas sin vergüenza. Agendas, alarmas, listas, notas. No es debilidad, es adaptación inteligente. Los jóvenes usan recordatorios en sus teléfonos todo el tiempo y nadie lo juzga. Pero hay algo aún más inquietante y a la vez hermoso en este proceso. El cerebro no solo conserva, también reescribe. Tiene la capacidad de reescribir el pasado, suavizando los traumas y amplificando los momentos felices. A eso la ciencia lo llama reminiscencia positiva y es un mecanismo de supervivencia psicológica. Si recordáramos cada dolor, cada traición o cada pérdida con la misma intensidad original, sería imposible seguir viviendo. El cerebro lo sabe y hace ajustes. Una de mis pacientes, Isabel, recordaba su infancia como maravillosa, pero sus hermanos decían que había sido difícil, marcada por un padre alcohólico y violento. ¿Quién tenía razón? Probablemente ambos. Ella había reconfigurado sus recuerdos para poder vivir en paz. Y no hay nada de malo en eso, porque el cerebro no miente cuando edita recuerdos. Está haciendo terapia consigo mismo. El cuarto cambio inevitable que ocurre a los 70 años es profundamente paradójico. Mientras muchas personas se vuelven más solitarias por las circunstancias, su necesidad psicológica de conexión humana se intensifica como nunca antes. Y esto tiene una base neurobiológica clara. A esta edad, la producción de oxitocina, la hormona del apego y la conexión se vuelve irregular. El cerebro la libera en ráfagas intensas durante las interacciones significativas, pero se agota rápidamente cuando falta el contacto humano. Es como si el cerebro dijera, no sé cuánto tiempo me queda, así que cada abrazo, cada conversación profunda, cada gesto de intimidad cuenta el doble A. He visto esto una y otra vez en mi consulta. Personas que en su juventud fueron independientes, casi ermitañas, a los 70 se transforman. Llaman a sus hijos 3 veces al día. Necesitan escuchar voces, ver rostros, sentir presencia. Es biología pura. El cerebro octogenario sabe algo que los jóvenes aún no comprenden, aunque el aislamiento es más letal que el cigarrillo o la obesidad. Estudios recientes
lo confirman. La soledad en personas mayores de 70 aumenta el riesgo de muerte prematura en un 50%. 50% el cerebro lo sabe y activa alarmas. Por eso muchos ancianos parecen demandantes de atención. No es manipulación, es supervivencia. Recuerdo a Antonio, un paciente de 85 años, había sido militar, un hombre estoico, fuerte, autosuficiente, pero un día llegó llorando a mi consulta porque su hijo no había contestado su llamada en 2 días. Me dijo: Walter, me siento patético. Antes podía estar solo meses sin problema. Le respondí: no eres patético, tu cerebro cambió. La neuroplasticidad funciona en ambas direcciones y necesitar conexión humana no es debilidad, es la expresión más pura de nuestra naturaleza. El quinto cambio inevitable que ocurre a los 70 años es quizás el más contraintuitivo y el más liberador. El miedo a la muerte disminuye dramáticamente. Y esto no es resignación ni depresión, es un cambio neurológico real, un cambio que transforma la relación con la propia mortalidad. Estudios de neuroimaging muestran que en personas mayores de 70 años, la amígdala responde cada vez menos a estímulos relacionados con la muerte. Es como si el cerebro dijera: ya me cansé de tener miedo. Es hora de aceptar lo inevitable. Y esto genera una paz que los jóvenes no podemos comprender. He hablado con cientos de septuagenarios sobre la muerte. La mayoría me sorprende con su serenidad. No están desesperados, no están aterrorizados, están curiosos, preparados, incluso expectantes. Uno de mis pacientes, Julio, de 87 años, me dijo algo que jamás olvidaré. Walter, el miedo a la muerte es un lujo de los jóvenes. Nosotros ya no tenemos energía para ese miedo. Además, hemos visto morir a tantos que ya no nos parece algo tan terrible. Esa última parte es crucial. El sexto cambio es uno que casi nadie anticipa, pero que cambia todo. Tu identidad comienza a fragmentarse y luego, si tienes suerte, se reconstruye en algo completamente nuevo. Toda tu vida construiste una identidad basada en roles: padre, madre, profesional, hijo, esposo, amigo. Pero a los 70, muchos de esos roles han desaparecido. Tus hijos ya no te necesitan. Te jubilaste hace años, tal vez perdiste a tu pareja, tus padres murieron hace décadas. Entonces, ¿quién eres? Esa pregunta que suena filosófica tiene consecuencias neurológicas reales. El cerebro tiene una red neural específica llamada red de modo predeterminado. Se activa cuando pensamos en nosotros mismos, en nuestra identidad. En personas mayores de 70, esta red muestra patrones inusuales. Se activa de manera más difusa, menos enfocada. Es como si el cerebro dijera: ya no estoy seguro de quién soy. Y esto genera una crisis existencial silenciosa. He visto pacientes brillantes, exitosos, que a los 70 se sienten irrelevantes, como sombras de lo que fueron. Miguel, ingeniero retirado, 83 años, me dijo: Walter, cuando era ingeniero sabía quién era. Ahora soy solo un viejo. Y viejo no es una identidad, es una etiqueta que me pusieron los demás. Esa frase resume el drama de millones de septuagenarios. La sociedad les quita sus roles productivos, pero no les ofrece una identidad alternativa significativa. Simplemente los archiva en la categoría anciano y asume que ahí termina la historia. Pero aquí viene lo fascinante. Algunos septuagenarios logran reconstruir su identidad de manera radicalmente nueva. Dejan de definirse por lo que hacen y empiezan a definirse por lo que son. Es una transición del hacer al ser, y esto requiere un trabajo psicológico profundo. Requiere soltar el ego, el apego al pasado, la necesidad de seguir siendo relevante según parámetros externos. Requiere encontrar valor
en la simple existencia. Tuve una paciente, Beatriz, que logró esta transición de manera hermosa. A los 81 me dijo, ya no soy la profesora que fui, ya no soy la madre que cría hijos, ahora soy simplemente Beatriz. Y Beatriz es alguien que mira, que escucha, que ama, que existe, y eso es suficiente. Me dio escalofríos escucharla porque había logrado algo que la mayoría de nosotros no logramos en toda una vida, liberarse de la necesidad de ser algo para alguien. El séptimo cambio que ocurre a los 70 años es la empatía se expande de manera casi mística. A los 70 muchas personas desarrollan una capacidad para comprender el sufrimiento ajeno que no tenían antes. Y esto no es solo madurez emocional, es un cambio en cómo el cerebro procesa las experiencias de otros. Las neuronas espejo, esas células cerebrales que nos permiten sentir lo que otros sienten, se vuelven más activas en ciertas regiones del cerebro del septuagenario. Es como si después de 7 décadas de experiencia humana, el cerebro hubiera creado un atlas completo del sufrimiento y la alegría. He visto pacientes que en su juventud eran egocéntricos, transformarse en personas profundamente compasivas a los 70, no porque hayan leído libros de autoayuda, porque su cerebro cambió. Una de mis pacientes, Lucía, 86 años, me dijo, ahora cuando veo a alguien sufriendo, lo siento aquí en el pecho. Antes lo entendía con la cabeza, ahora lo siento con todo el cuerpo. Y finalmente, el octavo cambio inevitable es quizás el más profundo. La trascendencia se vuelve urgente. A los 70 años, la mayoría experimenta lo que Erickson llamó la crisis de integridad versus desesperación. Es el último desafío psicológico de la vida, encontrar significado en todo lo vivido o hundirse en el arrepentimiento. El cerebro del septuagenario busca desesperadamente respuestas. ¿Valió la pena? ¿Dejé algo importante? ¿Amé lo suficiente? ¿Fui amado? Esta búsqueda se manifiesta de maneras sorprendentes. Algunos se vuelven religiosos, aunque nunca lo fueron. Otros buscan reconciliaciones. Muchos desarrollan un interés repentino por dejar un legado. Escriben memorias, graban vídeos, cuentan historias familiares. No es nostalgia, es una necesidad neurobiológica de cerrar el círculo, de encontrar coherencia narrativa en 7 décadas de existencia. Entonces, ¿qué aprendemos de estos 8 cambios? Primero, envejecer no es deteriorarse, es transformarse hacia una versión radicalmente diferente, pero no necesariamente peor. Segundo, el cerebro del septuagenario no es defectuoso, es adaptado. Prioriza lo que importan: relaciones, emociones, significado. Tercero, la compasión hacia nuestros mayores debe basarse en comprensión, no en lástima. Cuando entendemos qué pasa en su cerebro, dejamos de juzgar y empezamos a acompañar. Y cuarto, estos cambios no son el final, son el comienzo de la última etapa de la vida humana. Una etapa que puede ser la más profunda, la más auténtica, la más libre. Si tienes 70 años y estás viendo esto, no estás roto, estás transformándote. Confía en el proceso, abraza los cambios. Si eres Jovan, prepárate con curiosidad, no con miedo. Estos cambios te esperan. Y aprende ahora a valorar a tus mayores. Escucha sus historias, toma sus manos, diles que los amas. La vida no termina a los 70, se concentra, se destila, se vuelve esencial. Y eso, amigos, es algo que deberíamos celebrar, no temer.